Buenas tardes a todos. A nombre de Alfaguara y Penguin Random House, pues agradezco su presencia esta tarde de lunes. Y pues como pueden ver, tenemos una gran mesa de honor con tres grandes novelistas y bueno, en su caso con Ana García Bergua, pues también ensayista, cuentistas. No me están haciendo caso, ¿ya se vieron? Son peor que la escuela. Pero bueno, yo solamente quería darles la bienvenida y pues el libro de Ana Clavel, Breve Tratado del Corazón, pues es una novela que yo creo que disecciona justamente esa parte que todos tenemos, que es corazón, y que lo hace a través de cuatro personajes, cuatro voces, y que tienen que leerla porque estruja de distintas maneras. Así que bueno, yo no les quito más el tiempo. Y Ana García Bergua, te cedo la palabra y gracias por estar aquí a todos. Ay, pues muchas gracias. Qué honor y qué orgullo estar presentando este libro maravilloso de Ana Clavel, de mi tocaya y querida amiga. Pues les voy a leer un texto que escribí sobre el breve tratado. Un corazón condensado y explosivo. Como dice el lugar común, además de las mentiras y las noticias, hay libros que nos estallan en las manos. El más reciente libro de Ana Clavel explota como lo haría un corazón, derramándose y expandiéndose hacia lugares inimaginables para el lector, sorprendido de que un libro tan pequeño tenga lugar para tantos corazones posibles. Porque lo más curioso de este breve tratado sobre el corazón es que tiene algo muy moderno y muy antiguo a la vez. En principio parecería ser una novela vanguardista, una instalación de arte o una obra de arte objeto, como ya se ha dicho, un corazón metafóricamente palpitante, lleno de sangre, ramificaciones y pensamientos. Si fuera posible que el corazón, quizá lo es, pensara tanto como resiente las tristezas, las alegrías y los terrores. Una trama poliédrica circula en sus páginas por las venas de tres relatos que se hilvanan a la manera de las carreras de relevos a través de cuatro voces emparentadas que hablan con muertos o heredan la muerte. Sandra, la suicida del metro, hereda la muerte de la suicida desconocida del Sena. Daniela, la amante del astrónomo que fue operado del corazón y no volvió a ser el mismo, hereda las cenizas de Sandra. Una chica en el metro hereda la bolsa roja de la verdadera víctima de los descuartizadores, súbditos de la niña blanca, como se conoce a la Santa Muerte. Y así, de bombeo en bombeo de sangre que corre por la novela, la muerte, la alucinación, el erotismo y la lucidez se transmiten de unos personajes a otros, al lector siempre sorprendido, a la voz narradora que inserta, como en una curiosa enciclopedia, cuantas historias y relaciones breves, informaciones médicas, minificciones, gacetillas, poemas e imágenes literales y escritas sobre el corazón que puedan existir. Entonces el breve tratado del corazón se convierte también, como señalé al principio, en un libro muy antiguo, una infinita caja china, compendio de noticias a la manera de los antiguos gabinetes de curiosidades, cuyo orden lo parecen dictar el corazón y sus manifestaciones, es decir, las corazonadas. En ese sentido, a pesar de su nombre, el libro de Ana Clavel no es un tratado en estricto sentido, sino que hay algo instintivo, intuitivo como la corazonada, un deseo que guía con sede coleccionista las pequeñas incursiones por los mundos del músculo misterioso que nos habita el pecho, hasta encontrar, por ejemplo, el caso del médico de la niña rusa que nació con ectopia cordis. Tiene un corazón exterior a la altura del vientre y lo mima y lo ama como si fuera su hijo. O hablando de hijos, como el aviador e ingeniero Lindbergh, famoso por el secuestro del suyo, inventó hacia el final de su vida una bomba de profusión para mantener latiendo los órganos afuera del cuerpo. O la inquietante y triste carta de un legionario romano a su familia, preguntándole si saben que existe, entre muchos otros ejemplos antiguos y modernos.
A su vez, este libro ha surgido en parte de otros libros de la autora, especialmente Corazonadas, un conjunto de minificciones sobre el bombeante personaje y su novela El amor es hambre, en uno de cuyos capítulos el hecho de ingerir el corazón es parte de un ritual de deseo erótico. Está en la naturaleza del corazón exigir la sangre que le da su razón de ser. Esto lo entendían a su modo, desde luego, las antiguas culturas, a cuyos dioses la autora invoca un poco en la figura de la niña blanca a la que le ofrendan su horror devoto los criminales, o en la descuartizada en una maleta que recorre en espíritu una ciudad siempre cambiante. Esta parte me hizo pensar en la primera novela de Ana Clavel, Los deseos y su sombra, en este subsuelo arcaico que nutre y del que se nutre nuestra cotidiana violencia y que continúa bajo nuestras ciudades. El metro, como la arteria que comunica a ese submundo, ha sido también visto en otras narraciones de Ana Clavel, y aquí las historias, las vidas y las muertes se van conectando a través de sus vías, del agua que llama a los suicidas en París y en la India y a las cenizas de los muertos, agua que llama a la sangre y se entremezcla con ella. Y lo subterráneo abarca también los secretos que el cuerpo guarda bajo la piel. Cito: ¿acaso no has deseado, momentos antes del éxtasis, abrir su pecho para contemplar su corazón y tomarlo entre tus manos como si se tratara de un cáliz palpitante cuya sola visión sería capaz de revelarte los secretos que ahora te son necesarios? Cierro cita. De la boca al corazón, y en el extremo la tentación de devorar el corazón en sus acepciones canibalescas y metafóricas amorosas. El que come el corazón se apropia de los sentimientos del alma del otro, y el corazón es un cáliz que contiene nuestra divinidad. En la carne de este libro, que se presenta como un breve tratado y a la manera del Tristram Shandy es también una novela, laten las preguntas que la literatura de Ana Clavel, esa gran indagación sobre el deseo y sus trasfondos, no termina de responderse y cuyas venas siempre abiertas se ramifican hacia lugares insospechados. Una obra viva y hambrienta como un gran corazón que se alimenta de todo lo que el ser humano ha podido concebir en su espíritu y en su animalidad, y que la autora cada cierto tiempo pone en nuestras manos para sorprendernos y simbrarnos. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Ana, por invitarme. Y lo que yo hago es preguntar y voy a invitar a Ana que nos alternemos para que le saquemos todo lo que no ha dicho. Como en las novelas que acostumbras, ¿no? La tortura y la confesión. Estás perdida, sí. Fíjense que bueno, Ana, yo creo que tu obra es una saga. Yo así como la pienso y las novelas que he leído tuyas, digo, pues es una saga. Has elegido un territorio y creo que lo has trabajado con mucha propiedad. Y la pregunta que te haría es, ¿qué nos puedes decir de este territorio? Porque es absolutamente humano y ¿por qué te interesa tanto, pues claro, como novelista, ¿no? Eso de que el trabajo que se ha ido presentando en las diferentes novelas es una saga, es una idea muy interesante, porque yo creo que en realidad todos los escritores siempre estamos escribiendo sagas, ¿no? Tenemos obsesiones, inclinaciones, perturbaciones que nos van guiando, a veces de manera muy evidente, a veces de manera más inconsciente, y allí es donde justamente los críticos, los lectores, los amigos que vienen a presentar los libros, de pronto nos dicen, es que en realidad es una saga. Y bueno, hay como varios hilos conductores en esta trayectoria. Uno de ellos había sido el asunto de los deseos y que
en algunas novelas particularmente se había desarrollado con ese aliento sensual y de cierto salud, erotismo. También había habido una indagación en cuanto a la identidad y, por ejemplo, el ir abriéndose a las sombras que lo habitan a uno. Pienso, por ejemplo, en la novela de Las violetas son flores del deseo, que la verdad ha sido una novela muy especial porque lo mismo me ha ganado muchos lectores que les ha gustado y hay otros que les ha perturbado demasiado. Entonces, está, por ejemplo, esa, ¿no? En la parte de los deseos, pues bueno, por ejemplo, una novela como Cuerpo náufrago, que es mucho más lúdica en cuanto a un personaje que de la noche a la mañana, al revés de el Orlando de Virginia Woolf, de ser mujer se transforma en hombre y empieza a indagar en los rituales de la masculinidad, entre ellos orinar en los mingitorios públicos, y ahí me veían a mí con cámara en mano, fotografiando y conociendo esos territorios. Entonces, bueno, han sido modalidades que de pronto se han ido articulando como en torno a este icono del corazón que hace más o menos 10 años me propuse indagar a propósito de buscar una suerte de actualización del tema. Tenía yo un personaje originalmente central que era el personaje de Horacio, el que es sometido a una operación, que justamente el caso fue de un amigo llamado Horacio que justo lo operaron y su familia decía que había dejado de ser quien era, ¿no? Yo empecé a trabajarlo y tan lo manejé como Horacio que ya cuando quise cambiarle el nombre ya no fue posible. Entonces le dije al Horacio original que si me permitía usar su nombre, porque ya me había inspirado en él, y por ahí empecé a hacer esa revisión. En esa revisión, como acostumbro, pues hago mucha indagación en torno al tema, fui llenándome de datos médicos, históricos, legendarios, de toda índole, y eso fue lo que un poco dio la idea, la pauta para esta suerte de tratado que, como bien dice Ana, no es exactamente un tratado, porque en realidad pues juega a esa ironía, ¿no? De, imagínense en 150 páginas compendiar tanto sobre el corazón. Y por ahí esa obsesión lo que me hace pensar es que en realidad uno cree como escritor que uno desarrolla temas y en realidad son los temas los que se desarrollan en uno. Es un poco como lo que nos sucede cuando leemos un libro y que en realidad el libro nos lee a nosotros. Hay cosas misteriosas que suceden y por allí es, creo, lo que ha ido palpitando de una novela a otra. Y bueno, ahí me quedo tantito para que no, pero aprovecho esta pausa para agradecer a mi editorial Alfaguara, al grupo Penguin Random House y en particular a la gente que ha estado en la promoción, como Pamela Díaz, ahora como Fernanda, mi nueva editora, a los amigos que nos acompañan y que además me acompañan estos dos escritores a los que admiro y quiero particularmente, pues bueno, ya es un lujo, ya, es todo el paréntesis. Gracias. Bueno, pues le hago otra. Se conecta con lo que estás diciendo porque puedes contarnos de la tentación estética que tuviste. Es decir, para hacer todo el collage, todo el armado, que incluye todo lo que viene ahí, pues, que es no solamente el texto, sino todo lo demás. Sucede que no es por presumirles, pero cada vez que me impongo una tarea narrativa, busco hacer una propuesta que me rete. Este fue el caso, por ejemplo, de la segunda novela, Cuerpo náufrago, la que les decía de los mingitorios, y que les incluyó imágenes de urinarios de México y de otras partes del mundo, de amigos que me mandaban imágenes sabiendo que estaba yo metida en ese trance, en ese tránsito, como mi personaje. Y pues allí era una búsqueda de la identidad de una manera muy juguetona, ¿no? Este personaje que de pronto de la noche a la mañana se despierta
en el cuerpo de el género que no tenía, y que no es que sea homosexual, sino que se le antojaba conocer el deseo de los hombres. En esa metamorfosis jugaba mucho el tema de hacer esta exploración, pero de una manera lúdica, porque bueno, es una novela que, como al derivar de Virginia Woolf y del Orlando, pues justamente yo tenía como la responsabilidad, así lo sentía, de actualizar ese tema, pero respondiendo a ese discurso también lúdico de Virginia Woolf. Pero ya cuando concluí esa novela, de pronto dije, en realidad indagué sobre la identidad y el género, el deseo en los hombres, las mujeres, pero finalmente lo hice de una manera pues como muy fantástica, muy juguetona. Ahora me gustaría enfrentarme a la dinámica de verdaderamente encarnar un personaje masculino desde un deseo tremendo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ah, el deseo del incesto, ¿no? Un padre que de pronto se descubre deseando a su hija preadolescente. Imagínense a lo que me metí. La de las violetas. La de las violetas son flores del deseo. Y en realidad esa novela, y esto se los digo, pero para que se les olvide, salió del relato de un amigo que, estando en una reunión familiar con mucha gente, de pronto vio a una chica muy guapa en una esquina del jardín y le llamó mucho la atención. Y de pronto la chica se voltea porque estaba de espaldas y se da cuenta de que es su hija. Entonces, este amigo lo que hace es, ¿no? La interdicción, ¿no? El saber que eso no es posible, voltearse y ya. Pero asumió su deseo, se dio cuenta de que sí se despertaba, y eso es muy importante, lo que hacemos con nuestros deseos. Y ese es todo el desarrollo que se da en la novela de Las violetas, son flores del deseo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de pronto pensé que una manera de ritualizar ese deseo tan fuerte, tan pulsional, tan fundacional también, porque nadie nos dice qué pasó entre Eva, Adán y los hijos, ¿no? Obviamente tuvo que haber allí algunos entrecruces. El caso es que, pensándolo de esa manera, pues se me ocurrió entonces ritualizar el deseo con la idea de unas muñecas, ¿no? Yo me acordaba de un relato maravilloso de Felisberto Hernández, el de las hortensias, y entonces cuando empecé a trabajar la idea dije, pero ¿cómo le voy a hacer para ir más allá de Felisberto, ¿no? Yo sé que luego puede sonar temerario, pero pues si uno no se impone sus metas, pues difícilmente podrá caminar. Y entonces fue cuando, si Felisberto Hernández tenía muñecas adultas, que eran muñecas sexuadas, pero no del estilo de las muñecas inflables, sino verdaderas muñecas obras maestra, que ahora incluso, bueno, por ahí las noticias, especialmente de las redes, nos dan cuenta, ¿no? De muñecos y muñecas extremadamente bien hechos que están, sobre todo en Japón, ¿no? Donde tienen estas fantasías de preferir el contacto con seres extraterrestres que con otros seres humanos, y para allá vamos, creo, bueno, parece, justo, ¿no? Se me ocurría que si Felisberto había armado con estas muñecas adultas, pues entonces el reto era de pronto cómo ir más allá, y como la historia tenía que ver con una niña preadolescente, pues entonces se me ocurrió que las muñecas tenían que ser lolitas, que tenían que ser ninfulas. Entonces, cuando se me ocurrió esa idea, y de que, bueno, incluso eran muñecas virginales, casi dije, eureka, ¿no? Encontré algo por donde podía ir más allá. Y bueno, cuento esto porque justo en Breve Tratado del Corazón, a la hora de tener toda esta información, estas historias que se van entrelazando, de pronto el reto de conjuntar esta información, de pronto se me hacía como la posibilidad, gracias al trabajo de internet y de las redes sociales, que podía yo plantear una suerte de, fíjate nomás el atrevimiento, de novela multimedia, ¿no? Con estos recuadros que venían a ser como ventanas, y ese tipo de
información un poco como fragmentaria que a la vez te da una idea de la totalidad, me parecía que podía ser una apuesta arriesgada e interesante. Pues ahí está justamente esa disposición como tipo una red capilar alrededor, ¿no?, de las historias centrales y pues es esa como temeridad que me lleva de pronto a, sobre todo, a hacer ejercicio de la mayor libertad que puede tener un creador en el trabajo literario, ¿no? De si el arte es ese espacio ideal a donde podemos justamente jugar, permitirnos, transgredir, pues yo trato de llevarlo a cabo. Muy bien. ¿Sigo o tienes algo? Sigo, híjole, Sí, es sí, tremendo el Elmer, es como sus novelas, ¿no? Gracias, Olivia. Yo sí te quería preguntar nada más un poco, que bueno, yo lo sugerí en mi texto, esta manera de entrelazar las tramas de las tres historias que hay, aparte de, Yo digo que son de toda la red, hay 4, pero que nos platicaras un poco porque se me hace muy interesante, no es exactamente novelesca, es una trama que fluye, digamos, de una manera un poco distinta a como solemos armar las tramas de las novelas. Eso te quería preguntar. Yo digo que son 4 y Anita dice que 3, Julia Santibáñez también dice que 3, porque una de las historias es la de la suicida que no se suicida, la del intento de suicidio, que ahora sí que estamos en la FIL Guadalajara y el país invitado de honor es la India, y no lo van a creer, pero yo lo entramé así, de poner, acabo de citarte Julia Santibáñez y ya apareciste. Bueno, que justamente es un personaje que estando a punto, Sandra se llama, de arrojarse a las vías del metro porque pues trae una depresión fuertísima, de pronto se le ocurre que no se puede ir de este mundo porque no ha visto el Taj Mahal. Y entonces, pues ahí se detiene y se lanza ya no a las vías del metro, sino a la aventura de llegar hasta la India con un momento de escala en París, a donde conoce a un personaje muy peculiar que es una muerta que encuentran en el Sena, que es del siglo XIX, su personaje legendario, que tiene una sonrisa a pesar de haber muerto ahogada, y que lleva a la gente que está en la morgue a tomarle un molde y con esa máscara pues se difunde, ¿no?, el mito de la desconocida del Sena. Entonces, para mí era importante que hiciera esa escala porque el asunto de la sonrisa era un asunto que valía la pena explorar justo como un contrapunto con la depresión. Cuando estás muy deprimido, ni siquiera se te ocurre sonreír. De pronto está la máscara del rostro como si fuera piedra y no puedes ni siquiera emocionarte con cosas que pueden ser pequeñas, pero que finalmente te incendian por dentro o te iluminan, como son las ilusiones, como son los deseos, o como esta capacidad que tenemos en el corazón justamente de dotarlo como si se tratara de una lámpara de los deseos que frotamos con el calorcito que le echamos de ganas a los deseos, ¿no?, a lo que se nos ocurre como que podemos lograr. Y entonces está ese primer personaje, está el personaje de Horacio, que es el que operan del corazón, está el personaje de Cassandra, que es una chica que apareció muy cerca de mi casa en una maleta. Ya se imaginan que para que cupiera en la maleta pues tenía que estar como Coyolxauhqui, desmembrada. Y está también la voz del sicario que la asesina. Entonces, claro, yo supongo, y en eso te citaba a ti también, Julia, ¿no?, de que esa tercera historia que está más todavía entrelazada entre la chica que está en la maleta y que no obstante haber muerto sigue viva, ¿no?, o con esta especie de contradicción que permite pues este juego literario, ficcional, fantástico, de
perder la vida, pero no morir, ¿no? Entonces se queda todavía en calidad de espíritu haciendo de las suyas y no precisamente en pena, ¿no? Poco a poco va descubriendo elementos que le permiten ir haciendo sus travesuras y disfrutando de su nueva condición. Y allí efectivamente está ese vínculo con la primera novela de Los deseos y su sombra, que hay un personaje que se vuelve invisible, ella no muere en aquella otra novela, pero se vuelve invisible a los otros y también hace de las suyas, ¿no? Y bueno, también hay vínculos con tu novela de Fuego 20, porque también allí hay un personaje que justamente se vuelve invisible y entonces yo, por ejemplo, una lección que tiene el personaje de Cassandra de cómo aprender a moverse y a flotar, lo tomé de las lecciones de Fuego 20, ¿no? Estas son pues de las clases de vuelo. De las lecturas, exacto, las clases de vuelo, de aprendizaje de los amigos. Y entonces por eso sostengo que son 4 historias, pero la idea de que fueran 4 historias tenía que ver, estos 4 personajes entrelazados, tenía que ver con el hecho de que, bueno, sabemos que el corazón está integrado por 4 compartimentos y que de esta manera hacía como mayor juego con esta disposición anatómica. Y bueno, la articulación de cómo se fue dando, la verdad es que yo no me lo hubiera imaginado en un principio, no fue una cuestión así tan definida. Por allí incluso una amiga común, que es Adriana Díaz Enciso, al saber que estaba yo trabajando justamente con tanta información simbólica, histórica, pues de pronto me dijo, bueno, ¿y por qué no integras todo eso como si fuera un tratado? Y yo dije, es muy interesante. Entonces, bueno, son como del proceso de escritura, ¿no? Que por más que de pronto uno crea que uno tiene todos los elementos en la manga, en la mano, en realidad mucho del trabajo de novela es dejar que la novela vaya tomando, que la narración vaya tomando su fuerza y te vaya un poco dirigiendo hacia donde puede crecer más, ¿no? Acá pues fue una exploración particular, extraña, con todas estas incluso minificciones que había trabajado en Corazonadas, en un libro anterior, y algunas de ellas también están integradas en la novela de Breve Tratado del Corazón. Entonces, ¿qué decirte? Sí, no es una novela convencional, de hecho requiere como más del lector en un sentido de participación. Ahora sí que no lo quise declarar, pero cuando ya vi el trabajo, de pronto dije, bueno, ahora sí que es mi propia novela mandala, ¿no? Mi propia propuesta para que el lector deje de ser un lector pasivo y ahora sí que se mueva, decida si lee los recuadros, si sigue la historia, si este hilo en que va entramando a una historia con otra, que un poco también allí azarosamente se entrelazó con el concepto del hilo rojo del destino, esta leyenda japonesa que habla de este hilo sutil que nos mantiene ahora sí que vinculados con los seres que estamos destinados a conocer y que en realidad no solamente son las personas más importantes en nuestra vida, sino como todos integramos finalmente una suerte de red más vasta que nos mantiene en contacto, a veces muy sutil, a veces mucho más firme, y que nos hace pensar como, no solamente como individuos, sino también esta cuestión como de efecto mariposa, donde todos formamos parte de un cuerpo mucho más vasto. Y bueno, acá pues además con todas las noticias que tenemos de la violencia que nos atropella cotidianamente, pues ahí está, ¿no? Ese cuerpo social que tenemos está pues muy traqueteado, muy dolido, ¿no? Y bueno, incluso pues en la novela, en este libro sui generis que es Breve Tratado del Corazón, pues está allí también manifestado. Y yo de hecho por eso quería preguntarle, o sea, el hecho de que Elmer esté aquí también obedece, aparte de que lo admiro, lo respeto y además es gran amigo, y yo sabía que no me iba a negar el placer de acompañarme, de que, bueno, dado que justo Elmer ha trabajado estos temas de criminalidad, ¿no? A veces de una manera mucho más cruenta, como puede ser el asesino solitario,
o a veces un poco más lúdico, como puede ser en Balas de Plata, ¿no? Pues justo como tengo estos personajes que de pronto me arrollaron en la narrativa y que de pronto se me impusieron a trabajar este lado del corazón violento, justo como habías visto esos personajes, ¿no? Por eso a mí me interesaba. Entonces ahora se voltea el confesionario. Pues si no hemos terminado contigo. No, antes de eso yo quiero decir una cosa. Yo leo como niño. Entonces yo leí una novela, una historia, que tenía 4 partes. Y que las 4 partes, claro, eran momentos diferentes de esa novela, de esa historia. Yo, de alguna manera, yo esperaba que se creara o que nos ofrecieras una relación como ocurre, ¿no? Entonces, no sé, yo leo así. Yo leo así, entonces quería hacer esa aclaración y soy lector de novelas. Y los cuentos me cuestan más abrir libros de cuentos. Pero de novelas no, las novelas, uy, sí, me lo paso leyendo novelas. Y, me detuve ahí, pero eso fue después, cuando yo empecé a leer la novela, la continué leyendo y llegó el momento que llegué a esa parte y dije, ay, que ella es la que me mencionaba, ¿no? Y digo, pero me la leí igual dentro del corpus que tú me estabas proponiendo como lector. Y digamos, hay una violencia que nos une a este país, ¿eh? Hay cosas que nos desunen, pero la violencia no, de verdad. Y entonces yo lo vi y después que yo me regresé, digamos, para ver la historia, y también me parece una idea extraordinaria. Y te voy a decir porque fíjate que yo un día dije, yo no voy a tratar estos casos. O sea, desde luego yo tengo de páginas cruentas y todo esto, pero dije, no voy a tratar estos casos, no me gusta. Pero me encantó la manera, ay, no sé, que mis abuelos, o sea, ahora estamos en esto, soy de oficio decapitador. Ay, decía yo, qué bárbaro, cómo no, que no leía esa forma de asumir una profesión. Soy de oficio decapitador, si mal no recuerdo dice así. Entonces digo Somos, porque acuérdate que bueno, sí, ahí sí, es una voz son plural. dos, sí, sí, Son dos, pero la voz que narra habla sí, como si fuera un nosotros plural, es majestático. verdad, somos de oficio decapitador. Y dije, wow, no sé. Y bueno, lo demás es todo este tema de la que tiene que ver con con el trabajo que hacen. Y desde luego la conexión con Cassandra. Con Cassandra y en el caso de Cassandra, yo me acordé mucho que una vez que yo fui a Buenos Aires y hacía mucho frío, me acuerdo, y Leonor y yo nos metimos un cafetín, así como dicen las canciones, los tangos, ¿no? Y a tomar café y quedamos junto a una ventana y afuera de la ventana estaban unos clowns trabajando. Y entonces uno de los actos era que una chica se metía dentro de una maleta. Ay. Y nosotros vimos todo así, ¿no? y la maleta, se metió y le cerraron la maleta y dije, wow. A veces que le dicen a uno, no, y pues puede ir dentro de la maleta. Pues yo creo que esa chica sí no tenía problemas, ¿no? Para viajar en su maleta. Y me acordé con esto. Y me gusta mucho, sí, porque yo creo que literariamente, creo que es que la literatura mexicana necesita la utilización de esos recursos, o sea, es como decir, eliminar las barreras, eliminar esas barreras pero ¿cómo no va a contar lo que le pasó aunque esté muerta y aunque esté despedazada dentro de una maleta y todo eso? Pero claro que cuenta, y además la cuenta
con cierta ternura y cierta desesperación, y dices, ay, no, qué personaje ¿no? Que al final de cuentas, yo, lector, como niño, no sentí tanto que realmente estuviera muerta, ¿no? Y aparte con la historia adicional que va, que comparte y que tiene mucho que ver con una relación que tiene, la esperanza y que va a reunirse, y el tema de la bolsa roja. Y siempre yo sí creo que los colores, en particular el rojo, es un color que tiene un significado distinto dentro de lo que es, digamos, las prendas que utilizan todo el mundo, pero sobre todo lo que lo utilizan las mujeres. Porque uno puede ver que, por ejemplo, en el informe la señora presidenta se puso un vestido rojo. Y entonces, claro, eso, había que verla a la chica, ¿no? Entonces, claro. Pero yo he visto muchas partes donde que aparecen con vestido rojo. Digo. La chica de rojo. Sí, La chica de rojo. sí, sí, claro. Y la chica de rojo, la chica de los zapatos rojos, ¿se acuerdan de eso? Que era parte de la música. Entonces, yo vi esos personajes muy provocadores, muy completos, digamos, dentro de la forma el prudente, digamos, que él cuenta la historia de ellos, el nombre de la chica blanca, De la niña blanca. de la niña blanca, y la Santa Muerte. sí, pues, yo solamente he visto la Santa Muerte una vez, que yo me dije que vato, ya te toca, y le dije, espérate, hombre, dame unos años más ya, tranquila, dame chance unos años más. Y bueno, nada más va a agregar una cosa, que yo tengo una operación de corazón, y cuando leí la historia de Horacio dije, ¿cómo es posible? Si a mí me pasó al revés. Yo después de esa operación yo amo más a Leonor. En serio, si de por sí siempre la ha sido parte de mi proyecto de vida, pero a partir de la operación, sí, no, o sea, y decía, ¿qué cosa, qué le pasaría? Y después con el encuentro con Daniela, que yo creo que Daniela, que es un personaje que quedó como esquematizado, pero un personaje muy fuerte, como lo veo, y aparte cómo tú utilizas esa parte para, digamos, despertar esos deseos que ya has tratado antes de que hablabas, que no es que se siente estar en el cuerpo de una mujer, sino que se siente utilizar este instrumento que traigo aquí para convertirme en un sacerdote mexica ¿sí? y sacar lo que tiene ahí. Esa parte me gustó mucho, y además el tema, no casual, porque en las novelas no hay nada casual, sino la llegada del paquete. La llegada del paquete, y la pregunta que yo tengo enseguida para ti, si me lo permites, tiene que ver con eso. Porque si te ocurre así, generalmente uno establece relaciones con los personajes, y pueden ser relaciones de todo tipo, pero es probable que el personaje más completo de la novela sea Sandra. Y la pregunta que yo quiero que tú nos compartas acá, digo, no, la respuesta pues a la pregunta es que ¿tú qué relaciones estableciste con Sandra? ¿Y en qué momento, digamos, dentro de ese periplo que ella hace, el Ciudad de México, París, la India, la de Baltas, sí, ¿qué relación estableces con ella mientras estás, pues, desarrollándola, y en qué momento te separas y por qué te separas? El personaje de Sandra surge del relato de una amiga que trabaja en el Fondo de Cultura hace muchos años, y que justo pasó por una depresión, y que cuando
ya me contó de la historia, que hasta escuchaba voces, pues me dijo que lo que le había salvado era pensar que no se podía ir porque no había visto el Taj Mahal. Entonces, pues tú sabes, ustedes saben que como escritor uno va recogiendo, ¿no?, esas historias y ahí las dejas en el archivo. Lo cierto es que mi amiga salió de la depresión, mi amiga Patti, pero ya no tuvo necesidad de conocer finalmente el Taj Mahal. No ha ido a la India, porque lo importante para ella era el mecanismo de supervivencia, ¿no? Y a mí me parece muy importante toda esa dinámica de los deseos postergados de los que nos habla Lacan, que justamente nos mantienen en la dinámica de la vida. En el caso de Sandra, bueno, es que el asunto tenía que ver con el hecho de entonces, pues si estoy trabajando una historia de ficción, de poderla justamente llevar, ¿no?, a la realización de ese deseo. Y bueno, con esta escala en París para abarcar el personaje de la desconocida del Sena, que ahorita estaba viendo que en una de las imágenes hay una máscara azul con la sonrisa muy tenue, es justamente el rostro de la desconocida, y que, bueno, también es que en la novela hay imágenes, hay fotos, hay dibujos, ¿no?, muy en el estilo también de, pues, esta suerte de simulación de que es un tratado, pero también son este tipo de propuestas que hago yo en cuanto a de pronto intervenir o hacer una manera de llevar a un concepto que he llamado transliteratura, que es esta como red arbórea, boscosa, alrededor de las propuestas escriturales. Entonces, en ese, digamos, esa es la razón de las imágenes, pero en el caso concreto de Sandra, para mí fue una posibilidad gozosa de dejar desarrollar un personaje que de pronto juega a estar en París, por ejemplo, como si estuviera navegando en las aguas del río Sena, no adentro del río Sena, sino en realidad en la misma ciudad. Y entonces estos saltos fantásticos de pronto a mí me hacen increíblemente feliz. Yo no sé si a ti, Elmer, les suceda, ¿no?, que de pronto a la hora que uno va echando a andar la imaginación, el que está como subido al carrusel de los deseos es uno como escritor. Y entonces allí se dio ese feliz encuentro y nunca tuve como tampoco una relación tan cercana como que fuera, como algunas personas me han preguntado, si no es un personaje muy mío, Sandra, ¿no?, en cuanto a toda esta crisis depresiva y todo el momento existencial que está pasando. Pero pues ahora sí que si uno como escritor no exorciza en sus personajes los demonios, pues ¿dónde, no? Entonces yo supongo que por ahí puede haber algo, pero de manera tajante, así declarada, no. Oye, bueno, hay una extensa clasificación de corazones. Así es, esa es muy bonita, les va a gustar mucho. Los que no conocen la novela les va a gustar muchísimo y quizás se ubiquen en alguno de ellos. Pero hay uno en el que creo que estamos todos y que se llama El corazón sexual. ¿Y me deja que lo lea? Sí. Por favor. Dice, el corazón, el órgano más misterioso que existe, justamente porque es el mismo para ambos sexos. Como si el corazón fuera el sexo común a los dos sexos, el sexo humano. El corazón es el sexo humano, no jodan. Bueno, es una frase como algunos de los recuadros que tienen autoría, es en especial de esta teórica llamada Hélène Cixous, que pues algunos reverenciamos precisamente por sus atisbos de que ya nos vamos. Sus atisbos humanísticos, poéticos,
pero a la vez como con un sentido casi de sabiduría, ¿no? Y cuando yo leí ese concepto, pues imagínense cómo se pudo haber puesto mi cerebro pensar que el corazón era el verdadero sexo humano. ¿Ustedes se lo imaginan? Bueno, ahí se los dejamos de tarea. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Sí, siempre es una pena que solo esto dure 50 minutos cuando hay tantas cosas que platicar al respecto y preguntas que seguramente se quedaron con ganas, pero Ana va a estar firmando en el stand de Penguin Random House, entonces ahí pueden aprovechar para firma, abrazo, foto y alguna que otra pregunta, dependiendo del tiempo. Elmer, Ana García y Ana Clavel, muchísimas gracias por haber estado aquí y gracias a ustedes, que tengan buena tarde.